Tenemos el agrado de recibir a Guido Moscoso, que es analista político, gerente del área de opinión pública de Opinaya. Guido, gracias por venir esta mañana. Bueno, a ustedes. Y el gran placer de recibirte siempre de vuelta, el hombre del cronista aquí con nosotros. Gracias, Walter, por venir. Diego, por favor. Y bueno, y la charla de fuera de cámara, con Guido todavía no tuvimos tiempo porque llegaste muy sobre la hora, pero estábamos charlando, Guido, antes que nada, la sensación que tenemos por fuera de nombres y por fuera de sondeos, que la famosa renovación que siempre está llegando, que siempre decís, bueno, listo, hasta incluso una renovación biológica, ¿no? Que sí, bueno, hay gente mayor que da paso al costado, que pasa en una empresa, pasa en un club, pasa en una escuela, pasa con el maestro que se jubila. Parece que en los candidatos para las elecciones de este año no llegó. Sí, efectivamente, al ver la oferta electoral que se terminó de configurar con la definición de candidaturas, podemos observar que hay mucha estabilidad en el campo de justamente la oferta y los dirigentes que van a competir en este 2019. Entonces, una de las características, coincido, es la falta de renovación, que es deseable, independientemente de que hay algunos candidatos que son más jóvenes, como por ejemplo el caso de Sergio Massa, que tiene una edad, digamos, que lo potencia, o Martín Lustó, Sí, ¿no? sí. Edades que lo potencian, pero sigue siendo parte de la misma clase dirigente. Entonces creo que por el lado justamente de la oferta electoral hay mucha más estabilidad que cambios, ¿no? Y la opinión pública, el electorado de algún modo va a terminar de definirse y reaccionar en función de cómo esta oferta se fue configurando. Y la gran novedad de esta oferta 2019 es esta polarización, pero compitiendo por el centro, ¿no? Tanto el oficialismo como el peronismo kirchnerista intentando de captar votantes que están en el centro, posiblemente indecisos que no terminan de definirse ni como cambiemitas ni como kirchneristas, y la decisión de Cristina Fernández de bajar a la vicepresidencia y delegar la presidencia en Alberto Fernández terminó trastocando esta dinámica, ¿no? Y generando luego también la candidatura en espejo de Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Como una figura peronista que ahora va a formar parte de la fórmula oficialista de lo que ahora se llama Juntos por el Cambio. Así que si tengo que encontrar palabras para definir este 2019, diría falta de renovación, diría sorpresa, ¿no? Es un año que nos está sorprendiendo, y también diría excepcionalidad e incertidumbre. Incertidumbre porque no sabemos efectivamente quién va a ganar, y eso es saludable para la democracia. Teóricamente, una de las definiciones que se dan sobre democracia es la competencia política justa y limpia en la cual hay incertidumbre sobre el resultado. Entonces ese componente creo que es saludable, que no sepamos quién va a ganar. Y luego la excepcionalidad pasa por distintos acontecimientos que van a darse este 2019. Cuando Mauricio Macri termine su mandato en diciembre, va a ser el primer presidente no peronista que logra finalizar su mandato en casi 100 años. Eso es una excepción positiva para la política argentina. Por otro lado, también supongamos que Mauricio Macri finaliza el mandato, pero no logra la reelección. Sería muy raro en América Latina que un presidente que va por su reelección no sea reelegido, ¿no? Ahí tendríamos un escenario también de excepcionalidad. Luego, contrariamente, un expresidente, en este caso Cristina Kirchner, que quiere volver a la presidencia o a la vicepresidencia, también sería muy excepcional, tomando la casuística de América Latina, que un expresidente vuelva al cargo o al menos vuelva al Ejecutivo. Entonces, en función de los desenlaces electorales que tengamos este año, también se va a terminar de definir este escenario, como digo yo, de excepcionalidades, ¿no? Que se van configurando. En cualquier caso, la política es de todo e incluso apasionante, Walter. Sí, y entre estas excepcionalidades que mencionás, ¿hay algún registro de lo que ocurre aquí en la Argentina, de aquellos dirigentes que otrora se manifestaban desde su espacio contrarios a los que ahora los acompañan, con algunos pedidos de juicios, con algunas declaraciones rimbombantes, nunca voy a estar al lado de? Bueno, hoy esto pasa de un lado y del otro de la grieta, ¿no? ¿Hay algún ejemplo que uno pueda observar en el pasado de algo similar? Bueno, la política contemporánea tiende a ser un poco viscosa en ese sentido, ¿no? De los espacios que se roban dirigentes o hay traslados, ¿no? Básicamente porque las ideologías políticas comparativamente han perdido peso y hoy el electorado es mucho más volátil y termina definiendo en función de la simpatía que puede tener con un candidato, quizás, y no tanto necesariamente con ideas, ¿no? Igualmente creo que podemos identificar como dos movimientos distintos.
El kirchnerismo, con esta decisión de moderación de Cristina Fernández y la designación de Alberto Fernández, de algún modo está buscando volver a el kirchnerismo de Néstor Kirchner, ¿no? Porque Sergio Massa ha sido funcionario del gobierno de Néstor Kirchner y luego fue jefe de gabinete de Cristina Fernández. Alberto Fernández fue jefe de gabinete durante toda la presidencia. Con lo cual hay una suerte de recomposición de un kirchnerismo, digamos, más ATP, apto para todo público, que eso intente, digamos, justamente moderar y con eso captar votantes que están en el centro. Y por el otro lado, el ejercicio que hace Cambiemos es un poco más arriesgado, porque Cambiemos, como identidad política, siempre, por más que tiene dirigentes que provienen del peronismo, de algún modo siempre puso su límite y su frontera, ¿no? Justamente con ese espacio político y busca una diferenciación. Incorporar a Miguel Ángel Pichetto es una decisión en ese sentido arriesgada porque de algún modo rompe con la lógica de campaña que habíamos tenido hasta el momento de Cambiemos. Tanto la decisión de incorporar a Miguel Ángel Pichetto como de designar a Alberto Fernández creo que están pensadas en dos planos. Por un lado, en el plano electoral, de ganar el centro y poder aspirar a ganar la elección. Tanto el kirchnerismo como Cambiemos sabían que solos no les alcanzaba. La segunda, digamos, el segundo eje tiene que ver con la gobernabilidad de cara al próximo año. Es decir, el próximo presidente, ya sea Mauricio Macri o Alberto Fernández, saben que necesitan lograr consensos para tener agendas de gobierno que van a ser complejas, ¿no? Sobre todo por los condicionamientos de financiamiento externo que va a tener Argentina. Entonces creo que fueron designaciones pensadas en dos planos. La elección, mediano plazo, ganar esta contienda y luego poder gobernar. Guido, y en este escenario que se presenta todavía tan volátil, ¿tenemos certezas de por lo menos si va a haber primera vuelta o segunda? ¿Cómo viene la cosa en base a la diferencia que podía sacar alguno de los candidatos sobre el otro? Hasta este momento, previo a la confirmación de las candidaturas, nosotros en Opinaya venimos midiendo distintas hipótesis electorales, ¿no? En función de candidaturas que podían confirmarse. En todas esas hipótesis nunca tuvimos un dato de algún ganador en primera vuelta según el sistema electoral nacional, ¿no? En ese sentido siempre era necesario el balotaje. Ahora, con la confirmación de las candidaturas y con este escenario de mayor polarización que de algún modo licúa el centro, habrá que ver en el trabajo de campo que estamos haciendo si efectivamente hay la posibilidad de que alguno de los dos candidatos principales ganen en primera vuelta. Lo interesante de ahora es que ya no medimos hipótesis, sino que medimos las candidaturas y que en el caso de Opinaya, al ser una medición digital, podemos incorporar las boletas, unas boletas que nosotros diseñamos especialmente con los nombres y con las caras, los rostros de los candidatos y hacer una suerte de cuarto oscuro virtual. Entonces, de algún modo vamos a intentar reproducir de la manera más fidedigna posible lo que el votante va a encontrar en agosto para las PASO. Walter. ¿Qué impacto tiene la elección primaria en la elección general de octubre? ¿Se puede trasladar el resultado de la elección primaria a lo que se va a encontrar en la elección general? Hasta ahora, si tomamos la experiencia de las PASO a nivel nacional, no hemos tenido resultados sorprendentes entre las PASO y las generales, ¿no? Siempre hubo, digamos, mucha consistencia. Ahora a nivel nacional, al no haber competencia, en buena medida la PASO, la gran utilidad que tiene es una suerte de censo electoral que le va a permitir a las fuerzas políticas calibrar en qué distritos están mejor, en qué distritos están, digamos, peor, y con eso configurar el último tramo de la campaña para octubre. Y luego, en el caso de los votantes, muchas veces pueden operar de cara a las elecciones generales de octubre algún incentivo para hacer un voto más estratégico o un voto más sincero. Por ejemplo, si yo sé que mi candidato le fue mal y digamos no sé que no tiene chances de ganar, bueno, voto estratégicamente por alguno que veo que tiene la expectativa certera de poder triunfar. Entonces esos son los juegos que pueden darse entre las PASO y las generales. ¿Y cómo marchan las cosas respecto a la incidencia, tomando la pregunta de Walter, de este factor anímico en lugares donde no se define con segunda vuelta? Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí hay un gran dilema que tiene Cambiemos, que tiene el oficialismo, que es María Eugenia Vidal, es la dirigente política mejor evaluada en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en cualquier distrito. Sin embargo, por las características del sistema electoral, no tiene asegurado su triunfo, a pesar del gran capital político que en términos individuales ella tiene y también de su gestión, que comparativamente es bien evaluada. ¿Qué sucede? Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Gran Buenos Aires, no está bien, ¿no? Y el arrastre negativo que puede tener la cabeza Mauricio Macri en la boleta electoral puede afectar la reelección de María Eugenia Vidal. Recordemos, como bien señalabas, que en provincia de Buenos Aires no hay balotaje, entonces gana el que saca un voto más que el segundo.
En la Ciudad de Buenos Aires pasa lo contrario, tenemos un balotaje muy exigente, que es decir, para ganar hay que sacar más del 50% de los votos. La gran apuesta del PRO, de Rodríguez Larreta en la ciudad, es poder, por primera vez desde que la Ciudad de Buenos Aires elige jefe de gobierno, que haya un ganador en primera vuelta. Y por eso el armado electoral que hizo Cambiemos para la ciudad es mucho más amplio, buscando lograr más consensos, por ejemplo Martín Lustó, para lograr ganar en primera vuelta. Walter. Enfocándonos en la elección bonaerense, desde el oficialismo hay muchos que piensan en la posibilidad de que se repita el fenómeno de corte de boleta que se dio en la elección hace 4 años atrás, cuando fue María Eugenia Vidal gobernadora, ¿no? ¿Cuál es el grado de posibilidad de que eso se termine ocurriendo? ¿Y cuál es el nivel de corte de boleta que se necesita como para poder revertir una elección que en principio no viene bien para el gobierno? Bueno, el antecedente es 2015, donde efectivamente hubo un corte de boleta a favor de María Eugenia Vidal. Vidal sacó cerca de 500.000 votos más que Mauricio Macri en 2015 en la provincia de Buenos Aires, entre un 4 y 6 puntos porcentuales más. Lo que sucede es que esa fue una performance muy buena y muy singular, que también hay que analizarla a la luz de lo que fue la interna del Frente para la Victoria, con Aníbal Fernández y con Domínguez, que también fue una interna muy particular y que eso también, digamos, generó corte de boleta. Hoy repitiendo, en función de los datos de encuestas, repitiendo esa buena performance de 2015, en principio no le alcanzaría para poder retener la provincia. Obviamente que esas diferencias pueden achicarse o no en función de la performance que logre finalmente Mauricio Macri. Si la economía no muestra signos de debilidad, si el dólar se mantiene estable, si la inflación tiende a ser decreciente, si el consumo en función de las últimas medidas logra repuntar, el escenario puede ser más favorable. Si alguna de esas variables se desacomoda y se desajusta, caen las chances de Mauricio Macri y por ende las chances de María Eugenia Vidal. Guido, ¿y sabemos qué pide la gente a la hora de votar? Digamos, ¿qué va a buscar en el candidato más allá de que este resulte más simpático que el otro, le caiga mejor? Que son tampoco factores para despreciar, porque en definitiva es también la vida misma, ¿no? Que uno, gente que te cae bien o te cae mal, pero digo, por fuera de eso, ¿qué va a buscar el votante? ¿Qué demanda le pide al candidato? En principio habría que señalar que no hay un solo votante, ¿no? Todos votamos en función de distintos imaginarios, de distintas necesidades y distintas motivaciones. Básicamente, si vemos patrones en el voto, creo que podemos identificar 3 tipos de votantes. Un primer votante que vota por convicción, ¿no? Porque se define, se identifica políticamente con algún candidato de algún espacio, que comparativamente son los menos. Otro votante que vota en función de cómo está el día a día. Si la economía va bien, voy a votar al oficialismo, independientemente que sea Mauricio Macri o Cristina Kirchner o el que sea. Si la economía está mal, es un indicador de que esta persona no sabe gestionar, voy a votar a la oposición. Y después hay un tercer tipo de votante mucho más lábil, que no tiene una preferencia política significativa, que no entiende tampoco demasiado de economía ni de gestión, sino que termina votando por impulsos de campaña. ¿Qué candidato tiene una mejor presencia? ¿Qué candidato habla mejor? ¿Qué candidato interpela los temas que son los ejes centrales en un año electoral? Etcétera, etcétera. Entonces, y obviamente, cada candidato intenta interpelar a esos distintos votantes y poder retenerlos. El kirchnerismo sabe que tiene una base electoral importante de votantes que justamente tienen esa preferencia por una identificación muy fuerte. Cambiemos sabe que también tiene una identificación fuerte pero en contra y que, digamos, el votante económico va a ser el gran desafío que va a tener Cambiemos. Si la economía repunta o se mantiene estable con los indicadores que charlamos antes, este tipo de votante posiblemente vuelva a Cambiemos. Walter. Ese nivel de cercanía de la economía con la política, ¿lo podemos aplicar también a los otros estamentos o solamente al presidencial? Porque uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó en las provincias a lo largo del año, ¿no? Con estos resultados que han favorecido a los oficialismos permanentemente, salvo alguna excepción como la de Santa Fe, y ahí la economía aparentemente por lo menos no golpeó a esos oficialismos, ¿no? No es el culpable para la sociedad el oficialismo provincial de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Sí, y ahí, digamos, fue sabia la decisión de los gobernadores de desdoblar el calendario electoral. Justamente a sabiendas de que la elección nacional iba a tener un fuerte componente económico, decidieron desdoblar y con eso resguardar sus gestiones y provincializar la elección. Entonces, posiblemente en las campañas que hemos visto, la economía no era un tema que se tocaba necesariamente porque se lo intentaba dejar para otro ámbito, para otro andarivel, para otro carril, sí, ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo es que lógicamente los oficialismos se están haciendo muy fuertes.
en elecciones que, salvo en el caso de Santa Fe, no están siendo demasiado competitivas tampoco, ¿no? Sino que los oficialismos se imponen por una buena diferencia. La ciencia política tiene estudiado de algún modo ese fenómeno y habla de la metáfora de la cancha inclinada, ¿no? Siendo oficialismo, sobre todo a nivel subnacional, sabes que contás con distintos recursos que la oposición no tiene y eso de algún modo hace, no que ganes necesariamente una elección, pero sí te inclina a las condiciones un poco más favorables, ¿no? De todas maneras, a propósito de lo que decía Walter, hay una suma de votos de unos 500.000, creo que Cambiemos a nivel general, juntando los guarismos provinciales que habíamos tenido hace 4 años, está perdiendo. ¿Eso es simplemente un dato o está metiendo una lucecita roja en la nave que pilotea hoy por hoy Mauricio Macri? No, es una preocupación. Claramente el gobierno sabe que hoy la situación en 2019 no es ni 2015 ni tampoco 2017, donde en las elecciones legislativas fue muy bien. le ha ido bien, con lo cual va a ser clave en estos meses de campaña poder reconfigurar ese escenario desfavorable. De algún modo, nuevamente, la idea de ir hacia el centro, de intentar de ampliar la coalición Cambiemos, obedece un poco a esta necesidad y a este déficit. Walter. Mencionabas a la economía como un factor importante para estas elecciones. La conformación de listas, por lo menos, fue bien recibida desde los sectores económicos, ¿no? Para el caso del oficialismo. ¿Hay alguna medida que se pueda aplicar desde el oficialismo para que la sociedad, aquella que no responde al denominado círculo rojo, a los sectores financieros, también tengan una mejor visión de la fórmula oficialista o ya están todas las cartas echadas? Yo creo que las medidas orientadas a reforzar el consumo, la hora 12, los descuentos en el caso de la compra de automóviles, creo que apuntan un poco a eso, ¿no? La estabilidad cambiaria te la da el mercado, la definición de las candidaturas de algún modo generó calma, no necesariamente o no solamente por la candidatura Macri-Pichetto, sino fundamentalmente por la decisión de Cristina Kirchner de bajar, digamos, de la presidencia y a su vez colocar como candidato en la provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof, lo cual obtura cualquier injerencia que pueda tener a nivel económico, pensándolo como un eventual ministro de Economía Nacional nuevamente, ¿no? Entonces, la configuración de esas dos cuestiones calmó al mercado en términos al menos de dólar y de riesgo país, y en términos de electores y opinión pública y ciudadanía, creo que son las medidas apuntadas al consumo, ¿no? Y Guido, ¿qué pasa? Porque se ha hablado muchísimo este cierre de listas con el famoso voto verde y el voto celeste. ¿Esto tiene realmente... ¿Se puede decir que alguien va a votar a un candidato o no lo va a votar solamente por si está a favor o en contra de la ampliación de derechos respecto al aborto legal, seguro y gratuito? Creo que depende mucho del distrito. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros durante lo que fue el debate legislativo del proyecto hicimos distintas mediciones y lo que veíamos que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires el 70% de la opinión pública estaba a favor del proyecto, mientras que en otras provincias como Tucumán o Salta la proporción se invertía. Entonces creo que justamente en esos distritos donde tenemos posiciones mayoritarias consolidadas, creo que ahí puede ser un tema que se puede, digamos, meter en la campaña. En principio, los candidatos nacionales presidenciales es un tema que les genera cierta incomodidad y sobre el cual no se pronuncian abiertamente o por lo menos no hacen campaña en forma propositiva. Luego, digamos, a nivel legislativo creo que sí es un tema para que los candidatos sí efectivamente puedan tomarlo y tener alguna posición en relación a eso. Walter, te toca la última. Sí, hablábamos antes de iniciar el programa qué ha pasado con aquel gran sector del centro, ¿no? que fue cooptado por los candidatos del kirchnerismo por un lado y del gobierno por el otro. ¿Qué pasa con la fórmula que presentan Labaña y Urtubey, ya con Margarita Stolbizer fuera de listas y con la centroizquierda por ahí buscando algún espacio que hoy no se observa en el panorama de boletas que se van a presentar? Sí, a principios de este 2019 el panorama para una tercera fuerza política era muy auspicioso porque básicamente los dos referentes del kirchnerismo, Cristina Kirchner y de Cambiemos, Mauricio Macri, tenían un nivel de rechazo muy grande. De hecho, siguen siendo los dirigentes que más imagen muy negativa tienen, cercano al 50%. Eso, lógicamente, habilitaba, digamos, la condición de posibilidad, la ventana de oportunidad para que exista una tercera fuerza. La discusión en ese espacio, digamos, se prolongó quizás demasiado, había, digamos, demasiados candidatos que no tenían una diferenciación demasiado clara y en ese sentido el centro de algún modo se fue diluyendo. Nosotros en un estudio que hicimos en mayo preguntamos los rechazos electorales y los solapamos, el rechazo a Cristina y el rechazo a Mauricio Macri.
Y lo que vimos ahí es que solamente el 15% de los argentinos no votarían en ninguno de los dos, ni a Macri ni a Cristina Kirchner. Es decir, que ese 15% operaría hoy por hoy como una suerte de techo para una tercera posición. Y de algún modo habrá que esperar los datos de este relevamiento que estamos haciendo post definición de candidaturas para ver si efectivamente las terceras fuerzas logran estar algo cerca de este 15%. En el caso de La Baña es un dirigente que tiene un buen posicionamiento, tiene una buena valoración, quizás comparativamente un menor nivel de conocimiento, pero que en una campaña eso puede trabajarse, pero no logra trasladar el encanto que presenta como figura política a una, digamos, oferta electoral que pueda, ¿no?, competir mano a mano. Lo que tiene ahora, digamos, este espacio, consenso federal con La Baña y Urtubey, creo que saben o es esperable que no puedan, digamos, discutir el primer puesto o el segundo puesto, pero sí, si logran tener, digamos, un porcentual de votos de 2 dígitos, saben que pueden definir un eventual balotaje, ¿no? Entonces, si La Baña y Urtubey llegan a un eventual balotaje de noviembre con una elección de octubre cercana a los 15, 20 puntos, saben que con eso van a terminar de definir, ¿no?, la elección. Y en ese sentido van a ser también garantes de la gobernabilidad en 2020. Guido, gracias. A ustedes. Parece la quiniela esto, viejo. Sí. Y hay que sacar los números, ¿no? Hay que sacar los números y hay que adivinar, y lo importante es que al final de la partida que ganemos todos también. Eso es lo importante, que es lo más difícil de asegurar también, porque eso no lo sabe nadie todavía. Y ustedes tampoco, y nosotros menos. Así que será cuestión de seguir pensando juntos. Los esperamos para eso el martes que viene. Gracias por estar.